Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que estoy segura va a despertar su curiosidad y les va a dejar con la boca abierta. ¿Se imaginan a Can Yaman sorprendiendo a Demet Özdemir de una manera que nadie, absolutamente nadie, hubiera anticipado? Pues prepárense porque vamos a desgranar los detalles, las pistas y las especulaciones que nos apuntan a un reencuentro o, mejor dicho, a un momento inolvidable entre estas dos estrellas que conquistaron nuestros corazones. Si son tan fans como yo de sus historias, de su química en pantalla y de sus vidas fuera de los focos, les recomiendo que se queden hasta el final. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras sorpresas. Vivimos en una era donde las redes sociales nos permiten estar más cerca que nunca de nuestras celebridades favoritas. Seguimos cada uno de sus pasos, analizamos cada publicación, cada interacción, y es precisamente de esa lupa social de la que vamos a partir hoy. Can Yaman y Demet Özdemir, protagonistas de esa telenovela que nos robó el aliento, Erkencikus, se convirtieron en un fenómeno. Su química era tan palpable, tan real, que para muchos de nosotros, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Y es esa conexión, esa chispa que encendieron en pantalla, lo que alimenta constantemente los rumores y las esperanzas de sus seguidores de verlos juntos de nuevo, ya sea en un proyecto nuevo o en algún encuentro personal significativo. Ahora, la pregunta clave, ¿cómo podría Can Yaman sorprender a Demet Özdemir de una manera que jamás hubiéramos imaginado? Pensemos fuera de la caja, lejos de los típicos gestos románticos que podríamos esperar. No se trata solo de un ramo de flores o una serenata. Estamos hablando de algo que resuene con su historia, con lo que representaron juntos, y que vaya más allá de lo superficial. Una de las pistas más interesantes que han surgido en los últimos tiempos, y que ha alimentado esta especulación, tiene que ver con un posible regreso a Italia. Can Yaman ha estado muy activo en el país transalpino, participando en proyectos, campañas publicitarias e incluso teniendo apariciones públicas que demuestran su creciente popularidad allí. Demet Özdemir, por su parte, también ha mostrado un interés por explorar mercados internacionales, y aunque su foco principal sigue siendo Turquía, no es descabellado pensar en colaboraciones que la lleven a otros países. Imaginen esto, Can está preparando un gran proyecto en Italia, algo que requiere un talento especial, algo que solo Demet podría aportar. No me refiero a un simple cameo. Me refiero a un papel que sea significativo, que les permita revivir esa magia que tanto amamos, pero desde una perspectiva totalmente nueva. Podría ser una película, una serie de televisión internacional con un guión ambicioso, o incluso un proyecto musical si consideramos las facetas artísticas que ambos han explorado. La sorpresa para Demet no sería solo el hecho de que Can la invitara a participar, sino el calibre del proyecto, el nivel de producción, y la oportunidad de trabajar juntos en un contexto que amplifique su talento individual y su química colectiva. Pensemos en los detalles de la sorpresa. Can no solo le propondría el papel, sino que se involucraría en la creación del mismo, asegurándose de que el personaje de Demet sea poderoso, complejo y complementario al suyo, pero con una independencia que honre su propio crecimiento profesional. Él podría haber estado desarrollando este proyecto en secreto, trabajando con guionistas y productores internacionales, y cuando sintiera que tenía la pieza perfecta, entonces, y solo entonces, le haría la propuesta a Demet. ¿Cómo se materializaría esa propuesta? No un simple correo electrónico o un mensaje de texto. Imaginen a Can viajando a Estambul, o incluso organizando un encuentro en un lugar neutral, quizás un evento de moda o una gala benéfica donde ambos pudieran asistir. Él, con esa sonrisa que conocemos bien, le presentaría la idea, no como una petición, sino como una visión compartida. Podría ser que él ya tuviera el guión listo, y en un momento íntimo, se lo entregara, explicando la importancia que tendría para él tenerla a su lado en esta nueva aventura. La sorpresa radicaría en varios niveles. Primero, la ambición del proyecto. Algo que trascienda las fronteras turcas y los consolide a nivel mundial. Segundo, el hecho de que Can, con todo su éxito actual, decidiera dedicar tiempo y esfuerzo a un proyecto que lo reuniera con ella, demostrando que la conexión que tuvieron va más allá de un simple amor de pantalla. Tercero, la naturaleza del proyecto en sí. Podría ser algo más maduro con personajes más complejos y temas más profundos que lo que vimos en Erkencikus. Eso sería una sorpresa fascinante. Otra posibilidad int. Rigante es que la sorpresa no sea un proyecto conjunto en sí,
sino un gesto personal de Khan hacia Demet, algo que demuestre que él realmente la conoce, que ha seguido su camino y que la apoya en sus aspiraciones. Por ejemplo, si Demet tiene un sueño particular que ha mencionado en entrevistas, algo relacionado con una causa social, una fundación, o un tipo de arte específico que quiera explorar, Khan podría organizar algo para apoyarla en secreto. Imaginen que Demet ha expresado su deseo de apoyar la educación de niños en zonas desfavorecidas. Khan, sin decirle nada, podría organizar una gran campaña de recaudación de fondos, utilizando su influencia y sus contactos, e incluso donando una suma considerable él mismo, y al final, hacerle la revelación en una forma que sea personal y significativa para ella. O si ella tiene interés en un tipo particular de arte, Khan podría patrocinar una exposición o un evento para jóvenes artistas que ella admira, y presentárselo como una sorpresa. La clave de la sorpresa para Demet sería la imprevisibilidad y la profunda consideración. No sería algo genérico, sino algo que demuestre que él ha estado prestando atención a lo que importa para ella, a sus pasiones y a sus valores. Analicemos el contexto actual de ambos. Khan ha estado enfocado en su carrera internacional, mientras que Demet ha seguido cosechando éxitos en Turquía y ha empezado a incursionar en producciones más ambiciosas. Si bien hace tiempo que no se les ve juntos públicamente, la admiración mutua y el respeto profesional siempre han sido evidentes en sus escasas declaraciones. Es esa admiración la que alimenta la idea de un reencuentro significativo. Piensen en la posibilidad de un evento especial. Quizás un festival de cine internacional donde ambos sean invitados de honor. Khan podría orquestar una presentación sorpresa durante el evento. No un simple saludo en el escenario, sino algo más elaborado. Podría ser un cortometraje que él mismo haya producido, dedicado a la importancia de las historias que nos unen, y al final, que aparezca una dedicatoria especial para Demet, o incluso una imagen de ella con un mensaje inspirador. O podría ser un concierto benéfico, donde él, sabiendo que ella apoya una causa específica, se encargue de reunir a otros artistas para interpretar canciones que tengan un significado especial para ambos, culminando con un momento en el que él le dedique una canción en persona. La sorpresa, en cualquier escenario, tiene que tener un elemento de nunca hubiéramos imaginado. No se trata de que él le dé un anillo de compromiso, o que la invite a una cita sorpresa en un restaurante lujoso. Se trata de algo que refleje la magnitud de su impacto en la cultura popular y en la vida de sus seguidores, y que a la vez sea profundamente personal para Demet. Consideremos también la posibilidad de que la sorpresa sea algo relacionado con el legado de Erkenci-Kuş. Podría Khan estar planeando una especie de homenaje especial a la serie, quizás un evento benéfico o una exposición de arte inspirada en los personajes y la trama. Y en ese evento él podría sorprender a Demet con un detalle significativo, algo que celebre su trabajo conjunto y el cariño que el público aún les profesa. Quizás un regalo hecho a mano, o una pieza de arte que represente su conexión en la serie. Lo que hace que esta idea de sorpresa sin precedentes sea tan intrigante es precisamente la ausencia de expectativas concretas. Al no haber rumores de una relación sentimental activa entre ellos, cualquier gesto grandioso por parte de Khan sería interpretado como un acto de profundo respeto, admiración y quizás un deseo de mantener viva una conexión especial que trascendió la pantalla. Imaginemos que Khan está organizando un evento privado para celebrar sus logros en Italia. Invita a amigos cercanos, colegas y personas importantes en su vida. Entre los invitados, de forma totalmente inesperada, aparece Demet. La sorpresa para ella no sería solo ser invitada, sino que al llegar, se encuentra con que Khan ha organizado un momento especial en su honor. Quizás una proyección de los mejores momentos de Erkenci-Kuş, o un vídeo de agradecimiento donde él habla de la importancia de su colaboración y de cómo ella lo inspiró. La clave de una sorpresa exitosa es la anticipación del factor wow. Y en el caso de Khan y Demet, ese factor wow estaría ligado a la profundidad de su conexión, al impacto que tuvieron juntos, y a la forma en que sus carreras han evolucionado. La sorpresa sería un reconocimiento de ese pasado compartido, pero con una mirada al futuro, mostrando que las conexiones significativas pueden perdurar y transformarse. Podríamos estar hablando de algo tan simple como un regalo simbólico, pero entregado de una manera tan especial que lo haga inolvidable. Por ejemplo, si Demet siempre ha admirado un libro en particular, o una pieza de música, Khan podría encargarse de que esa pieza sea recreada o adaptada de una forma única para ella. Y presentársela en un momento cumbre de su encuentro.
Lo que sí es seguro, mis amigos, es que cualquier cosa que Kan-Yaman tenga en mente para sorprender a Demet Özdemir, si realmente ocurre, estará impregnada de esa chispa que los hizo inolvidables. Será algo que sin duda mantendrá a todos sus fans pegados a las pantallas, analizando cada detalle y soñando con la posibilidad de verlos juntos de nuevo, ya sea en el ámbito profesional o en un gesto personal que demuestre la fuerza de una conexión que marcó una generación. En resumen, la idea de Kan-Yaman sorprendiendo a Demet Özdemir como nunca antes nos abre un abanico de posibilidades fascinantes. Desde proyectos cinematográficos internacionales ambiciosos hasta gestos personales de apoyo a sus pasiones, la clave está en la imprevisibilidad, la profundidad y el reconocimiento de la conexión única que compartieron. Si bien no tenemos certezas, la especulación en sí misma nos permite disfrutar de la fantasía y la esperanza que alimentan el fandom. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos seguidores. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Tienen alguna idea de cómo Kan podría sorprender a Demet? Dejen sus teorías y sus comentarios aquí abajo. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido así, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos fans de Kan y Demet, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.